Mi ex dijo que nunca sería nadie, así que el día de mi boda, ella fue la mesera que servía a los invitados. Eres un mediocre, me había dicho Sandra esa mañana. Un simple mecánico que nunca llegará a nada. No solo me había dejado en la calle, se encargó de cerrarme todas las puertas. Los rumores sobre supuestos robos de piezas en mi antiguo trabajo se esparcieron rápidamente. Ningún taller mecánico de la zona quería contratarme. Dormí 3 semanas en mi Chevrolet oxidado, duchándome en un gimnasio barato y comiendo una vez al día. Los $500 se esfumaron entre comida y gasolina. Las deudas comenzaron a acumularse mientras Sandra presumía su nuevo novio ejecutivo en redes sociales. Mi único refugio era un café donde me permitían pasar horas con una taza barata. Una mañana, un Mercedes negro se detuvo frente al local con el motor fallando. El dueño, un hombre mayor, entró maldiciendo que ningún taller había podido arreglar el problema. Me acerqué ofreciendo ayuda. La desesperación por conseguir algo de dinero era más fuerte que el orgullo. En 15 minutos, identifiqué y reparé un problema eléctrico que otros habían pasado por alto. Roberto Méndez, dueño de una cadena de talleres especializados, me ofreció trabajo ese mismo día, pero el destino tenía otros planes. La mañana siguiente, camino a firmar mi contrato, un conductor ebrio impactó mi auto. Desperté en el hospital público con una pierna destrozada, sin trabajo, sin auto y con una deuda médica de $15,000. Desde la cama del hospital, con tornillos en la pierna y dolores que los analgésicos apenas calmaban, veía las fotos de Sandra en Dubái con su nuevo novio. Mientras yo calculaba cómo pagaría los medicamentos, ella presumía cenas en restaurantes exclusivos y hoteles de lujo. Roberto apareció en el hospital una semana después. No podía mantener el puesto vacante durante mi recuperación, pero me ofreció algo mejor. Si lograba certificarme como especialista en sistemas eléctricos de vehículos de lujo, tendría trabajo en su taller principal con un salario 3 veces mayor. Vendí mi celular para comprar manuales técnicos. Las enfermeras, conmovidas por mi situación, me dejaban estudiar bajo la luz del pasillo después del horario de visitas. Entre puntos de sutura y dolorosas sesiones de fisioterapia, memorizaba diagramas eléctricos y sistemas de inyección. Sandra apareció en el hospital 2 semanas después, no para verme, sino presumiendo su anillo de compromiso. La vi desde lejos, riendo con sus amigas mientras señalaba mi habitación. Su risa resonó por el pasillo. ¿Ven? Les dije que terminaría así. Esa noche, con la pierna palpitando de dolor y el orgullo por el suelo, hice una promesa. No solo me recuperaría, me convertiría en alguien que Sandra jamás imaginó que podría ser. Lo que no sabía era que el camino hacia esa promesa estaría lleno de más obstáculos de los que podía imaginar. Durante mi recuperación en el hospital, las cosas empeoraron. La deuda médica seguía creciendo y el dolor en la pierna era insoportable. Los médicos mencionaron que podría necesitar otra cirugía, otros $10,000 que no tenía. Sandra se había encargado de difundir entre nuestros conocidos que mi accidente había sido por conducir ebrio, aunque los reportes policiales decían lo contrario. Una mañana, mientras estudiaba mis manuales técnicos, una enfermera nueva entró a mi habitación. Elena, según indicaba su gafete, revisó mis signos vitales en silencio. Al ver los libros esparcidos sobre mi cama, se detuvo. ¿Estudiando sistemas eléctricos a las 3 de la mañana? Preguntó mientras ajustaba mi suero. Le expliqué mi situación, esperando la misma mirada de lástima que recibía de todos. En cambio, Elena se sentó al borde de mi cama y comenzó a hacerme preguntas sobre los diagramas. Resultó que su padre había sido mecánico antes de fallecer. Durante sus descansos, Elena comenzó a traerme manuales antiguos que había guardado de él. Estudiábamos juntos mientras ella hacía sus rondas nocturnas. Por primera vez desde el accidente, sentí que alguien realmente creía en mí. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde, Roberto apareció con noticias devastadoras. Su taller principal había sufrido pérdidas significativas. El puesto que me había prometido ya no existía. Tendría que empezar desde abajo, con un salario mínimo, si quería una oportunidad. Esa misma noche, Sandra apareció en mi habitación. No venía sola. Su prometido ejecutivo quería conocer al perdedor del que tanto le había hablado. Los vi desde mi cama, ella colgada de su brazo, ambos vestidos como si fueran a una gala. Vine a decirte que nos casamos el próximo mes, anunció Sandra con una sonrisa maliciosa. Pensé que deberías saberlo, ya que alguna vez creíste que tendrías una oportunidad conmigo. Su prometido, un hombre que aparentaba 10 años más que ella, me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Sandra me contó sobre tus problemas, dijo, sacando su billetera. Quizás esto ayude con tus deudas. Dejó $200 sobre mi mesa de noche. Elena entró justo en ese momento. Sin decir palabra, tomó el dinero y se lo devolvió al prometido de Sandra. El paciente necesita descansar, dijo con una firmeza que me sorprendió. Y creo que ustedes necesitan encontrar algo mejor que hacer que atormentar a alguien en recuperación. Después de que se fueron, Elena se quedó conmigo hasta el amanecer, ayudándome a estudiar. Mi padre siempre decía que el verdadero carácter de una persona se muestra en sus peores momentos, me dijo. Y tú, a pesar de todo, sigues luchando. Lo que no sabíamos era que esa noche marcaría el comienzo de un cambio radical en nuestras vidas. Sandra y su prometido acababan de cometer un error que transformaría completamente el juego, aunque tardaría meses en revelarse.
Después de 3 meses en el hospital, me dieron el alta, pero con una deuda de $25,000. Elena me ayudó a conseguir un pequeño cuarto cerca del hospital, apenas un colchón en el suelo y espacio para mis libros, pero era mejor que la calle. Mi pierna aún no sanaba completamente, pero no podía darme el lujo de seguir sin trabajar. Roberto cumplió su palabra y me dio un puesto en su taller más pequeño, limpiando herramientas y haciendo trabajo básico. El salario apenas cubría el alquiler y la comida, mucho menos los pagos del hospital. Cada noche, después de 12 horas de trabajo, estudiaba hasta quedarme dormido sobre los manuales. Elena seguía visitándome después de sus turnos. Me traía comida del hospital y me ayudaba a estudiar. Una noche, mientras repasábamos sistemas de inyección, me contó algo que cambiaría todo. El prometido de Sandra, según los rumores del hospital, tenía antecedentes turbios. Varios pacientes habían llegado con lesiones sospechosas después de hacer negocios con él. Un día, mientras limpiaba el taller, escuché una conversación entre Roberto y su contador. El taller principal no había sufrido pérdidas. El prometido de Sandra había intentado comprar el negocio a través de una empresa fantasma, presionando a los empleados para que renunciaran. Roberto se negaba a vender, pero estaba preocupado. Esa noche, revisando facturas antiguas del taller como práctica para mi certificación, noté un patrón extraño. Las piezas que supuestamente yo había robado en mi antiguo trabajo coincidían con envíos a una dirección familiar, la empresa del prometido de Sandra. Elena me ayudó a investigar más profundo. Resultó que el prometido de Sandra había estado comprando piezas robadas durante años. Mi despido había sido parte de su plan. Necesitaban un chivo expiatorio para cubrir sus rastros. Sandra llegó al taller una tarde, presumiendo los preparativos de su boda. Se burló de verme limpiando el piso con mi pierna lastimada. No sabía que cada burla suya me daba más fuerzas para ejecutar el plan que estaba formando. Roberto me llamó a su oficina esa noche. Había encontrado mis anotaciones sobre las facturas irregulares. En vez de molestarse, me ofreció algo inesperado. Si conseguía pruebas concretas del fraude, me daría una oportunidad real en el negocio. Lo que Sandra no sabía era que mientras ella planeaba su boda de ensueño, yo estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que expondrían toda la verdad. Elena y yo habíamos recopilado suficiente información para destruir no solo el negocio turbio del prometido, sino también la imagen perfecta que Sandra había construido. Las siguientes semanas fueron intensas. Durante el día, seguía trabajando en el taller mientras mi pierna se recuperaba. Por las noches, Elena y yo organizábamos la información sobre el fraude de piezas robadas. El prometido de Sandra había creado una red compleja. Compraba las piezas robadas a través de talleres pequeños, las legalizaba en su empresa y las revendía a precio de nuevas. Roberto me presentó a un investigador privado amigo suyo. Le entregamos toda la documentación que teníamos. Mientras tanto, Sandra frecuentaba el taller solo para humillarme. Presumía los preparativos de su boda, que sería en el hotel más lujoso de la ciudad. Deberías venir, me dijo un día con malicia. Necesitaremos meseros extras. Lo que Sandra no sabía era que su prometido estaba bajo investigación. Elena, trabajando en el hospital, escuchaba conversaciones preocupantes. Varios pacientes habían llegado con heridas que parecían ajustes de cuentas. El prometido de Sandra no solo estafaba con piezas robadas, también prestaba dinero con intereses excesivos. Una tarde, mientras revisaba un auto en el taller, escuché a Sandra discutiendo con su prometido en el estacionamiento. Él había perdido una suma importante en apuestas y quería usar el dinero de la boda para cubrirlo. Sandra gritaba que no permitiría que arruinara su día perfecto. Elena me visitó esa noche con noticias importantes. El hospital había recibido la visita de investigadores federales. Estaban construyendo un caso contra varias empresas por fraude y lavado de dinero. La empresa del prometido de Sandra estaba en la lista. Roberto me llamó a su oficina al día siguiente. El investigador privado había conectado todos los puntos. No solo teníamos pruebas del fraude de piezas robadas, sino también documentos que vinculaban al prometido de Sandra con actividades ilegales más serias. Tengo una propuesta para ti, dijo Roberto. He estado buscando un socio joven para expandir el negocio. Alguien que entienda tanto la parte técnica como la administrativa. Las pruebas que encontraste demuestran que tienes ambas cualidades. Sino también documentos que vinculaban al prometido de Sandra con actividades ilegales más serias. Tengo una propuesta para ti, dijo Roberto. He estado buscando un socio joven para expandir el negocio. Alguien que entienda tanto la parte técnica como la administrativa. Las pruebas que encontraste demuestran que tienes ambas cualidades. Me ofreció comprar el 30% del taller principal. El precio era de $100,000, una suma que obviamente no tenía. Pero Roberto tenía un plan. Me ayudaría con el financiamiento si me comprometía a implementar un nuevo sistema de gestión que había estado desarrollando durante mis estudios. Elena me apoyó sin dudarlo. Tu conocimiento vale más que todo el dinero que ese hombre tiene, me dijo. Empezamos a trabajar en el plan de negocios de inmediato,
Mientras Sandra presumía su próxima vida de lujos, yo estaba a punto de convertirme en copropietario del taller más prestigioso de la ciudad. La boda de Sandra estaba programada para el mes siguiente. Nadie imaginaba que antes de ese día, su mundo perfecto se desplomaría por completo. El prometido de Sandra había cometido un error fatal al subestimarme, y pronto descubriría que el simple mecánico que tanto despreciaban estaba a punto de cambiar las reglas del juego, mientras mi vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. La de Sandra se desmoronaba sin que ella lo supiera. Una mañana, las autoridades fiscales aparecieron en el taller principal. No venían a investigar, venían a confirmar la legitimidad de mi futura sociedad. Con Roberto, las pruebas que habíamos recopilado sobre el fraude de piezas robadas habían destapado una red mucho más grande. Elena seguía siendo mi apoyo incondicional. Había pedido cambio de turno en el hospital para ayudarme con la documentación por las tardes. Una noche, mientras organizábamos papeles en mi pequeño cuarto, recibimos una llamada inesperada. El prometido de Sandra había sido detenido para interrogatorio. Los eventos se precipitaron rápidamente. La empresa del prometido fue intervenida, las cuentas bancarias congeladas. Sandra apareció en el taller al día siguiente, pero no para burlarse. Esta vez venía desesperada preguntando si sabíamos algo sobre las acusaciones falsas contra su prometido. Es un malentendido, insistía mientras me seguía por el taller. Miguel es un empresario respetable. Alguien está intentando destruir su reputación. La ironía de verla suplicar ayuda a quien tanto había despreciado no me pasó desapercibida. Roberto y yo firmamos el contrato de sociedad esa misma semana. Mi deuda del hospital fue lo primero que pagué con mi parte de las ganancias iniciales. Elena estaba allí, sosteniendo mi mano mientras firmaba los documentos que me convertían en dueño del 30% del taller. La noticia se esparció rápidamente. Los mismos talleres que me habían cerrado sus puertas ahora querían hacer negocios conmigo. Sandra, mientras tanto, veía cómo su boda perfecta se convertía en un escándalo. Su prometido no saldría bajo fianza. Las acusaciones eran demasiado serias. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en mi nueva oficina, Sandra entró sin anunciarse. Había estado llorando. «Necesito trabajo», dijo, tragándose su orgullo. «Miguel, todas nuestras cuentas están congeladas. No tengo nada». La miré, recordando todas las veces que me había humillado. Pensé en las noches que dormí en mi auto, en el dolor de mi pierna rota, en sus burlas mientras me recuperaba. «Lo siento», le dije, «pero no tengo posiciones disponibles en el taller». «Haré lo que sea», insistió. «Puedo limpiar, organizar lo que necesites». Su desesperación era palpable. En ese momento, Elena entró a la oficina. Nos había traído el almuerzo, como hacía todos los días desde que empecé como socio. «Creo que el nuevo hotel del centro está buscando personal de servicio», dijo Elena, con una sonrisa que no ocultaba completamente su satisfacción. Específicamente para eventos y bodas, Sandra salió de mi oficina derrotada. Lo que no sabía era que su humillación apenas comenzaba. El hotel que Elena había mencionado era exactamente donde yo planeaba celebrar mi propia boda, con la mujer que me había apoyado cuando no tenía nada. 2 semanas antes de mi boda con Elena, el caso contra el prometido de Sandra explotó en los medios. No solo había estafado a decenas de personas con las piezas robadas, también había dejado una larga lista de acreedores. Desesperados, las autoridades descubrieron que el anillo de compromiso que le había dado a Sandra era parte de las joyas que aceptaba como garantía de sus préstamos ilegales. El hotel donde trabajaba Sandra, ahora, irónicamente, era el mismo donde celebraríamos nuestra boda. La había visto algunas veces, sirviendo en eventos corporativos con su uniforme negro y la mirada baja. Su transformación de novia privilegiada a personal de servicio era el tema de conversación en los círculos sociales que antes frecuentaba. Elena y yo decidimos mantener los preparativos de nuestra boda discretos, no por vergüenza, sino porque queríamos algo íntimo y significativo. Roberto sería mi padrino, el hombre que me había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Merecía ese honor. Una tarde, mientras finalizábamos los detalles con el hotel, Sandra se acercó a nuestra mesa. Tenía que tomar nuestra orden de servicio. Era su trabajo. Ahora sus manos temblaban mientras sostenía la libreta. «La suite nupcial está lista para su inspección»,
dijo mecánicamente, evitando mi mirada. Era la misma suite que ella había reservado para su propia boda meses atrás. Elena, mostrando más compasión de la que yo tendría, la trató con respeto profesional, pero Sandra no pudo mantener la compostura. En medio de la reunión se quebró. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo pasaste de ser nadie a tenerlo todo? La respuesta vino de Elena. Nunca fue nadie. Tú simplemente no supiste ver su valor. Lo que sucedió después cambiaría completamente el rumbo de los eventos. Sandra tenía información que podría afectar a más personas involucradas en los negocios turbios de su exprometido, y estaba dispuesta a hablar. Sandra reveló que su exprometido tenía una red más profunda de lo que imaginábamos. No solo estafaba con piezas robadas, había montado un esquema que involucraba a varios empresarios respetados de la ciudad. Me entregó una USB con correos electrónicos, transferencias bancarias y documentos comprometedores. Miguel me hacía guardar copias de todo, dijo entre sollozos. Decía que era nuestro seguro, pero nunca entendí contra qué nos estábamos asegurando hasta ahora. La información era explosiva. Varios dueños de talleres mecánicos aparecían en los documentos, incluyendo a mi antiguo jefe, el que me había despedido por las mentiras de Sandra. Estaban todos conectados en una red de fraude que se extendía por toda la ciudad. Elena, con sus contactos en el hospital, confirmó parte de la historia. Varios de los empresarios mencionados habían estado involucrados en accidentes sospechosos con sus trabajadores. El esquema era más oscuro de lo que pensábamos. Roberto convocó una reunión urgente. La información que teníamos podría hacer caer a media industria automotriz de la ciudad, pero también nos ponía en riesgo. Ya habían intentado sabotear nuestro taller 2 veces en la última semana. Tienen que cancelar la boda, insistió Roberto. No es seguro hacer un evento público ahora, pero Elena y yo nos negamos. Cancelar significaría dejar que nos intimidaran. Además, ya habíamos tomado precauciones. La información estaba asegurada en múltiples lugares. Con instrucciones de ser liberadas si algo nos sucedía, Sandra seguía trabajando en el hotel, pero ahora colaboraba secretamente con los investigadores. Su testimonio sería clave para desmantelar la red completa. Su vida también corría peligro. Su exprometido tenía conexiones incluso dentro de la prisión. Una noche, mientras cerrábamos el taller, recibimos una advertencia clara. Mi auto y el de Elena aparecieron con los neumáticos rajados y una nota: la boda se cancela o la novia no llega al altar. Lo que no sabían era que esa amenaza sería su mayor error. Elena no era el tipo de mujer que se dejaba intimidar, y yo ya no era el mecánico asustado que dormía en su auto. Teníamos un plan, y la boda sería solo el principio del fin para todos ellos. Los días siguientes a la amenaza fueron intensos. Elena y yo reforzamos la seguridad del taller, instalando cámaras y contratando un servicio de vigilancia nocturna. Roberto insistía en que estábamos corriendo un riesgo innecesario, pero algo había cambiado en nosotros desde que recibimos esa nota amenazante. Durante una tarde particularmente ocupada en el taller, Sandra apareció sin previo aviso. Su rostro mostraba signos de preocupación mientras cerraba la puerta. Tras de sí, Miguel intentó contactarme desde la cárcel. Susurró, mirando nerviosamente alrededor. Daisy, sabe que estoy hablando con ustedes. Me amenazó con revelar información sobre mi familia si no retiro mi testimonio. Elena, que había venido a traerme el almuerzo, escuchó todo desde la oficina. Se acercó con esa calma que la caracterizaba cuando tomaba decisiones importantes. Sandra, necesitamos que mantengas tu posición en el hotel, dijo Elena. La boda será la trampa perfecta para exponerlos a todos. El plan era arriesgado, pero brillante. La mayoría de los empresarios involucrados en el esquema fraudulento habían confirmado su asistencia a nuestra boda. Era un evento social que no podían permitirse perder sin levantar sospechas. Lo que no sabían era que cada mesa, cada rincón del salón estaría monitoreado. Roberto finalmente entendió nuestra estrategia y comenzó a colaborar activamente. Su experiencia en el negocio nos permitió identificar quiénes serían los más propensos a actuar bajo presión. Una semana antes de la boda recibimos la confirmación que esperábamos. Elena había instalado un sistema de rastreo en su teléfono después de las amenazas y detectamos que alguien la estaba siguiendo en sus trayectos al hospital. No eran amateur, sabían cómo mantener distancia y cambiar vehículos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando descubrimos que uno de nuestros proveedores más confiables, sin decir nada más, se marchó apresuradamente, dejándome con la incómoda sensación de que las cosas estaban a punto de estallar. Días después,
la bomba cayó. La empresa de su esposo estaba bajo investigación por fraude fiscal y lavado de dinero. Las cuentas habían sido congeladas y él había sido arrestado mientras intentaba salir del país. Sandra, quien había vivido rodeada de lujos y apariencias, se encontraba ahora en el ojo del huracán de un escándalo financiero que la dejaba sin nada. Mientras tanto, mi negocio con Roberto prosperaba. Nuestro taller no solo atraía clientes exclusivos, sino que grandes marcas de autos de lujo comenzaban a notar nuestro trabajo. Recibimos una oferta para trabajar en la restauración de una serie de autos antiguos para una subasta de renombre internacional. Lo que alguna vez había sido un sueño lejano, ahora era una realidad tangible. Pero la caída de Sandra y su esposo trajo consigo una última sombra. A pesar de que su matrimonio estaba prácticamente destruido, ella aún intentaba aferrarse a las ruinas de su pasado. No tardé en recibir noticias de que estaba buscando desesperadamente una salida para evitar caer junto a su esposo. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una última jugada, una en la que yo tendría el poder de decidir su futuro. La pregunta era: ¿le daría el golpe final o simplemente la dejaría hundirse sola? Los días pasaron, y con la caída estrepitosa de Sandra y su esposo, mi negocio con Roberto alcanzó un nuevo nivel de prestigio. Clientes de alto perfil buscaban nuestros servicios, y cada vehículo que restaurábamos o reparábamos consolidaba nuestra reputación. El taller ya no era solo un proyecto, se estaba convirtiendo en una referencia dentro del mundo automotriz de lujo. Sin embargo, mientras mi vida avanzaba con pasos firmes, Sandra estaba en plena debacle. Los medios explotaron la noticia de la detención de su esposo, revelando una red de corrupción que involucraba desvío de fondos, lavado de dinero y sobornos empresariales. La imagen de Sandra, antes ostentosa y llena de opulencia, ahora aparecía en tabloides con titulares sensacionalistas sobre su presunta complicidad. Su vida de ensueño se había convertido en un espectáculo público de vergüenza. No pasó mucho tiempo antes de que Sandra intentara contactarme nuevamente. Sus mensajes pasaban de disculpas fingidas a súplicas desesperadas. No respondí ninguno. Sabía que para ella yo no era más que una posible tabla de salvación, alguien a quien recurrir ahora que todo lo demás se había desmoronado. Y aunque la idea de verla suplicar hubiera sido un placer para el hombre que fui en el hospital, en ese momento solo sentí indiferencia. El verdadero triunfo no era humillarla, sino verla hundirse en su propio fango sin mi ayuda. Un día, mientras trabajaba en un Ferrari clásico para la subasta internacional, Elena apareció en el taller con una expresión que combinaba preocupación y furia. «Está aquí», dijo, cruzando los brazos. No tuve que preguntar a quién se refería. Sandra había llegado al taller, sin el maquillaje impecable ni la ropa de diseñador que solía usar. Parecía más delgada, con el cabello descuidado y una mirada que oscilaba entre la desesperación y la manipulación. «Necesito hablar contigo», dijo, ignorando la mirada afilada de Elena. No me moví de mi lugar. «No tienes nada que decirme que me interese». Su labio tembló, pero se recuperó rápido. «Solo quiero explicarte mi versión. No sabía en lo que estaba metida. Todo lo que pasó con él, yo fui una víctima también. Tú me conoces. Sabes que nunca haría algo así a propósito». No pude evitar soltar una risa seca. «Víctima. Como cuando te burlaste de mí en el hospital. Como cuando inventaste mentiras para cerrarme todas las puertas. No juegues ese papel conmigo, Sandra. Ya no funciona». Su máscara de víctima se resquebrajó, su rostro se endureció, y vi un destello de la mujer fría y calculadora que siempre había sido. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Dejarme en la calle cuando sabes que yo...?» «Cuando sé qué», la interrumpí. Su silencio me dio la respuesta. No tenía nada real que decir, solo excusas y manipulaciones gastadas. Elena, que había estado observando con los brazos cruzados, decidió intervenir. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Sandra? Que todavía crees que tienes poder sobre él, que todavía piensas que puedes manipularlo como antes, pero no puedes». «Ya no más». Sandra la fulminó con la mirada, pero Elena no se inmutó. «Yo tampoco». «Vete», dije finalmente, con la voz más firme que jamás había usado con ella. «Lo que pase contigo ya no es mi problema». Se quedó ahí un momento, con la mandíbula apretada y los ojos brillando de frustración, pero, al final, entendió que ya no tenía control sobre mí. Giró sobre sus talones y salió del taller sin decir una palabra más. La vi marcharse sin sentir satisfacción ni rabia, solo la certeza de que esa era la última vez que Sandra intentaría volver a mi vida. Me giré hacia Elena, quien me miraba con una mezcla de orgullo y alivio. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa ladeada. «Hubiera pagado por ver eso». Me reí, sacudiendo la cabeza. No valía la pena, pero tenía que suceder. Y con esa escena final, la sombra de Sandra desapareció de mi vida para siempre. Ahora, con un futuro prometedor y las personas correctas a mi lado, todo lo que me quedaba por hacer era seguir construyendo el destino que alguna vez creí imposible. Los días siguientes a la última aparición de Sandra se sintieron extrañamente tranquilos. Sin la constante amenaza de su presencia, pude enfocarme completamente en el taller y en la expansión del negocio con Roberto. Nuestra empresa no solo estaba creciendo, sino que se estaba convirtiendo en un referente en el sector automotriz de lujo. Cada auto que restaurábamos era una obra maestra, y la subasta internacional a la que habíamos sido invitados marcaría un antes y un después en nuestra trayectoria. Sin embargo, la vida nunca deja de poner pruebas, y esta vez no sería la excepción. Una mañana, mientras revisaba un Lamborghini Miura que estaba en proceso de restauración, Roberto entró con el ceño fruncido. «Tenemos un problema», dijo con voz tensa. Me mostró su teléfono, donde aparecía una noticia que no tardó en hacer que la sangre me hirviera. Sandra había vendido su historia a los medios. En una entrevista exclusiva, se presentó como la víctima de un exmarido corrupto y de una sociedad que le dio la espalda. Pero lo más grave no era eso, sino que dentro de su relato manipulador, intentaba arrastrarme de nuevo a su desgracia. Decía que yo había sido una influencia negativa en su vida, que nuestra relación fue tóxica, que yo la había humillado y que en el pasado había intentado arruinarla por venganza. Era un intento desesperado de recuperar algo de dignidad, aunque fuera a costa de mi nombre. No podía permitirlo. «¿Qué vas a hacer?»,
preguntó Roberto. No podemos dejar que esto manche nuestra imagen ahora que estamos en la mira de inversionistas. Voy a encargarme, respondí, con la voz más firme de lo que me esperaba. No iba a reaccionar con rabia ni a caer en su juego, pero tampoco iba a dejar que sus mentiras afectaran todo lo que había construido. Sabía exactamente cómo desarmarla. Contacté a un periodista influyente, alguien que había seguido mi historia desde que empecé a ganar reconocimiento en el sector automotriz. Le proporcioné pruebas irrefutables de todo lo que Sandra había hecho en el pasado, desde los rumores falsos hasta su intento de sabotear mi carrera. También le di acceso a testimonios de personas que la conocían bien, incluidas algunas de sus antiguas amigas que la habían abandonado cuando su vida de lujo se vino abajo. Lo que sucedió después fue casi poético. Días después, un artículo devastador salió a la luz, desmintiendo cada una de sus afirmaciones y exponiendo sus mentiras con pruebas. La gente ya no veía a Sandra como una víctima, sino como lo que realmente era, una oportunista desesperada. La reacción pública fue brutal. En redes sociales, la destrozaron sin piedad. En foros y comentarios, la llamaban mentirosa, manipuladora, y le recordaban cada una de sus acciones del pasado. Pero lo peor para ella fue que esta vez nadie la defendió, ni siquiera su círculo social más cercano, que la había apoyado cuando aún tenía dinero. Fue entonces cuando comprendí que su ruina estaba completa, no porque la hubiera destruido directamente, sino porque ella misma cavó su propia tumba con cada mentira y cada traición. Mientras tanto, nuestro taller alcanzó un nuevo nivel de éxito. La subasta internacional fue un triunfo absoluto, y los autos que restauramos se vendieron por cifras exorbitantes, consolidando nuestra reputación en la industria. Pero lo más importante para mí no fue el dinero ni el reconocimiento, sino la sensación de haber dejado atrás el pasado de una vez por todas. Una noche, después de cerrar el taller, Elena y yo caminamos por la ciudad, disfrutando del aire fresco y del silencio después de meses de caos. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó?, preguntó, con esa mirada que siempre parecía ver más allá de las palabras. Libre, respondí sin dudar. Ella sonrió y tomó mi mano con naturalidad, como si siempre hubiera debido estar ahí. Y en ese momento, entendí que la verdadera venganza no era destruir a quienes me habían hecho daño, sino demostrarles que nunca me necesitaron para arruinarse. Solo tenían que ser ellos mismos. La caída de Sandra fue definitiva. Su imagen pública estaba completamente destruida. Sus antiguos amigos y contactos la abandonaron, y sin dinero ni influencias, se convirtió en un fantasma del mundo que antes la había venerado. Mientras tanto, mi vida avanzaba sin interrupciones. La subasta internacional nos abrió puertas inimaginables. Marcas prestigiosas comenzaron a contactarnos para proyectos de restauración y personalización de autos de lujo. Y en menos de un año, nuestro taller pasó de ser una promesa a un imperio en ascenso. Roberto y yo expandimos el negocio a otras ciudades, y nuestra reputación creció al punto de que algunos de los clientes más exclusivos del mundo querían trabajar con nosotros. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la satisfacción de haberlo logrado por mérito propio, no por venganza. No por demostrarle nada a nadie, sino por el puro deseo de ser el mejor en lo que hacía. Y en medio de todo ese crecimiento, Elena se convirtió en mi mayor apoyo. Su presencia dejó de ser solo un consuelo en los días difíciles y se transformó en una parte fundamental de mi vida. Habíamos compartido tantas noches de insomnio estudiando en el hospital, tantas conversaciones entre autos desarmados y tantas risas después de días agotadores, que cuando finalmente nos dimos cuenta de que lo nuestro era más que una amistad, fue como si siempre hubiera sido así. La relación con Elena floreció de manera natural, sin necesidad de promesas vacías ni grandilocuencia. Simplemente estábamos juntos, compartiendo el presente y construyendo un futuro. Pero incluso con todo lo que había cambiado, la vida tenía un último giro preparado para mí. Un año después de haber visto a Sandra por última vez, ocurrió algo inesperado. Era el día de la inauguración de nuestra nueva sede, un edificio moderno y elegante que representaba todo lo que había conseguido con esfuerzo y dedicación. Clientes importantes, empresarios y amigos cercanos asistieron al evento. Todo era celebración, éxito, reconocimiento. Y entonces, la vi. Sandra estaba ahí. No como invitada, no como parte del mundo de élite que solía frecuentar, sino como parte del servicio de catering. Vestida con un uniforme modesto, llevaba una bandeja con copas de vino, sirviendo a los mismos empresarios que alguna vez fueron sus aliados. La ironía era perfecta. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos un destello de vergüenza, de humillación contenida, de impotencia. Pero por primera vez, no había rencor en mí ni deseo de venganza, solo la más pura indiferencia. No le debía nada. Ni siquiera el reconocimiento de su existencia en mi nueva vida. Simplemente la ignoré y seguí adelante. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la terraza de nuestro nuevo edificio, Elena se acercó y me abrazó por la espalda. ¿En qué piensas?, preguntó con voz suave. En lo lejos que hemos llegado, respondí, sintiendo una paz absoluta. En cómo al final, la mejor venganza no fue destruir a nadie, sino simplemente ser feliz. Y con esa certeza, con el pasado enterrado y el futuro brillando frente a mí, entendí que había ganado. No porque Sandra hubiera caído, sino porque yo había aprendido a volar.